aprovechar de decirles que esto último que vieron, digamos, tiene que ver con un recorrido. Venezuela está formado por 23 estados y el Distrito Capital. Hicimos un recorrido por todo el país, no una vez. En algunos casos fueron 8 veces. Y nos reunimos con la gente que le interesara la idea de asumirse como creadores audiovisuales, etcétera. Y un poco el resultado de eso tiene que ver con un trabajo previo que se había construido en los 7 años precedentes, un trabajo de acercamiento de programas de formación, etcétera. Ahí hay lugares en donde solamente se puede acceder a lomo de bestia, ¿no? Ahí hay lugares donde solamente se puede acceder en una curiara en el delta del Orinoco. Ahí hay lugares en donde no hay camino. Ahí hay lugares donde no hay electricidad. Es decir, ahí hay lugares donde la profundidad de las culturas asumen propios colores locales. Y la gente agradece que la posibilidad de tener medios de expresión y de empezar a aprender a manejar determinadas herramientas para ellos y ellas expresarse. A eso se refiere la constitución de 22 redes populares de cine en 22 de los 23 estados. Queremos hacerlos a ellos sujetos de derecho. Lo son y tienen el derecho de acceder en las mismas condiciones como lo accede cualquier ciudadano o ciudadana que viva en cualquier urbe. Y tenemos que, desde el Estado, desde el gobierno nacional, nosotros proveer todo lo que sea necesario para, sin demagogias, sin hacer ninguna apuesta, digamos, de laboratorio, pero sí permitirnos todas las licencias posibles y ver qué va resultando de ahí. Déjenme decirles que algunas de las cosas que han surgido allí han participado incluso en festivales. Hay un programa que se hizo con niños y niñas, con técnicas de stop motion, y participaron en un par de festivales en Brasil, y no solo participaron, sino que ganaron. Chicos de 11, 12 o 13 años que nunca antes habían sido expuestos a programas de alfabetización audiovisual. Y en el caso de comunidades indígenas, ustedes podrán ver cómo en el delta del Orinoco, allí en el Sidral, en el estado del Tamacuro, o allí en la lejanía del estado Amazonas, o en la Guajira, límite con Colombia, hay expresiones de todos los pueblos indígenas que tienen el deseo de decirnos ellos, manejando ellos la cámara, lo que nosotros hemos estado acostumbrados a pensar a partir de la mirada que hemos tenido nosotros de ellos. Es decir, la mirada de lo indígena a partir de lo no indígena. Entonces estamos empezando a tener también una mirada de lo indígena a partir de lo indígena y una mirada de del niño o de la niña a partir de su propio universo infantil. Y en eso queremos establecer, digamos, el acento de este programa de cine comunitario, un programa al que le conferimos mucha importancia y que cabalga en paralelo, en simultáneo con los programas formales, que no les cabe sino mayor fortalecimiento también, mayor amplitud, mayor incorporación de nueva gente. Ahora sí me callo para hacer un intercambio con ustedes. Hola, buenas noches. Soy Ángeles Diez, profesora de la Universidad Complutense de Ciencias Políticas y Sociología. En primer lugar, agradecerle su presencia aquí. Para mí ha sido todo un descubrimiento bueno, la presentación que ha hecho, el recorrido por el cine venezolano, porque realmente en este país, digamos que el desarrollo no solo del cine, sino de la cultura en términos muy amplios, se ha hecho de espaldas a América Latina, con una mirada muy de superioridad respecto a América Latina. Y yo creo que todos estos programas, todos estos logros nos ayudan a poder situar a Venezuela, a América Latina en pie de igualdad, ¿no? Por lo tanto, agradecerle doblemente esta exposición.
Y quisiera pasar a preguntarle sobre esos proyectos de cine comunitario, en qué medida se insertan o se traman con lo que son los otros proyectos de desarrollo comunitario que tienen que ver con la educación, con el desarrollo económico, es decir, en qué medida está todo eso articulado en un proyecto más global que tiene que ver con la revolución bolivariana. No solo con el derecho de los pueblos a conservar las raíces y la cultura, sino a también proyectarse en un futuro de crecimiento, de desarrollo, etcétera. Sí, ahí olvidé decirlo, aprovecho la pregunta para explicarlo. Cada uno de estos centros de producción que están en cada una de las regiones, ya digo, en lugares realmente extraordinarios, mágicos, pues creo que hay mucho de realismo mágico en algunas de estas cosas, tiene un festival de cine. Es decir, este año nosotros estamos haciendo, el año pasado hicimos 42 festivales de cine. En Venezuela hasta hace 5 años había 3. El año pasado hicimos 42. Al menos se hizo uno en cada estado. Entonces tenemos estados donde tenemos 2 o 3. Por ejemplo, el año pasado, por primera vez en la historia, se hizo el Festival de Cine Huirino-Coida en el Delta del Orinoco. Nunca se había hecho un festival de cine allí. Se hizo un festival de cine en el Alto Apure. Tampoco se había hecho un festival de cine allí. Entonces se fundaron una serie de festivales. ¿Qué se pasa en esos festivales? Pues en esos festivales no se ve pelo malo, por lo menos no aún. En esos festivales pues vemos las creaciones de la propia gente. La gente se ve. La gente empieza a verse, se hacen talleres, se hacen cineforos, mandamos nosotros cineastas que tengan, digamos, un interés particular por la relación con comunidades que tienen alguna formación especial en el área que sea antropológica, etnográfica u otra, histórica o lo que fuera, o el cine en general, y se van estableciendo vasos comunicantes entre cada uno de los festivales. Entonces tenemos una red nacional de festivales y muestras de cine de Venezuela que este año arriba a 51 festivales, es decir, se agregan 9 festivales más. Esto, la importancia es poner en valor en una primera instancia entre ellos y ellas mismas las cosas de las que son capaces de hacer, ¿no? De producir. Y por otro lado, se está trabajando en una curaduría que permita colocar todos estos trabajos, o buena parte de ellos, en un enjambre de televisiones comunitarias que hay dispersas en toda Venezuela. Hay un montón de televisiones comunitarias y regionales que tenemos en Venezuela, de tal manera que empiezan a cruzarse todos los programas sociales y educacionales, de inclusión, y empiezan a hacer un sentido un poquito más global. Venezuela tiene, por ejemplo, un programa de dotación a las escuelas primarias y ahora se ha extendido a las escuelas secundarias, que es una laptop, un ordenador, una computadora, como le decimos nosotros en el otro lado del mundo a los ordenadores, ustedes lo llaman ordenadores, se llaman canaimitas. Además se llaman canaima por la exuberancia de nuestra canaima, ¿no? Y esa canaimita, un niño de 7 años la abre y accede a contenidos audiovisuales, algunos de ellos hechos por ellos mismos. Es decir, la enseñanza de la historia, la enseñanza de las artes plásticas, la enseñanza en algunos casos de la gimnasia, la enseñanza de algunos oficios, etcétera, se van mostrando y se va articulando un trabajo de inserción de modos aparentemente impropios a la educación convencional y se van fundiendo y se va generando un nuevo tipo de educación en la cual creemos mucho, porque es una educación robinsoniana, es una educación de aula abierta, es una educación, maestro Simón Rodríguez, me refiero a nuestro Robinson, maestro Simón Rodríguez. Entonces es una educación de otro tipo, es una educación absolutamente libertaria, en donde el niño y la niña tienen un espacio
de libertad y no un espacio de opresión. Por supuesto que sigue teniendo un maestro y una maestra que a veces no tiene tan buen humor como ocurre en todas partes del mundo, pero en muchos casos son maestros, como en todas partes del mundo, también llenos de amor. Pero los niños, además de tener grandes y buenos maestros, es bueno que tengan también espacio para la propia creatividad individual, que miren que podemos aprender en el mundo muchas más cosas de los niños de lo que nosotros imaginamos. Este sería un mundo realmente poblado por la paz y no por la guerra, si nosotros le pusiéramos un poquito más de atención a esa cantidad de sueños que están por allí. Además, son el futuro de todas nuestras naciones, entonces hay que sembrar en ellos, ¿no? Un poco por allí va la cosa. Hola, buenas tardes. Yo estaba viendo en las películas que había en la pantalla, está Azul y no tan rosa, que entiendo es una película coproducida con España. Sí. Me gustaría saber el tema de las coproducciones, si son no solo con España, sino con cualquier país. ¿Cómo es eso? Venezuela tiene un programa desde hace 10 años, es el único país en América Latina que tiene un programa formal de coproducciones abierto a todo el mundo. Recientemente Uruguay abrió un pequeño fondo para coproducir con otros países de América Latina. Pero en verdad Venezuela es el único país que tiene de manera sostenida una política de coproducciones. Hemos producido más de 100 películas con otros países hermanos de América Latina y también con algunos países europeos. Es decir, hemos hecho coproducciones con Francia, con Italia, con España, con Portugal. Hemos coproducido con Centroamérica. Hoy día, por ejemplo, en el ámbito de América Latina, el mayor socio en materia cinematográfica del Ecuador es Venezuela. El segundo socio más importante de Bolivia en materia cinematográfica es Venezuela. Es decir, nos hemos interesado en establecer vínculos, espacios para que podamos soñar juntos e intercambiar saberes, no solamente técnicos y un poco de plata, sino también que esas películas luego gozan de absoluta protección en el ámbito nacional. Pongo el ejemplo en este momento de la película mayoritaria colombiana Amores Peligrosos. Eso es una película en la cual Venezuela tiene una proporción de 18%. Pero es una película en toda regla venezolana para todos los efectos de acceso a las ayudas automáticas de exhibición. Esa película en este momento está triplicando la cifra de audiencia en Venezuela de la cifra que hizo en Colombia. Entonces, el fenómeno de las coproducciones nos ayuda mucho a abrir espacios al crecimiento de otras audiencias y sobre todo para acostumbrarnos al acento chileno, al cantadito argentino, para nosotros es como un cantadito, ¿no? A la forma uruguaya, al tono carioca, ¿no? A esa maravillosa habla centroamericana. Entonces, en la medida que nosotros estrenamos todos los años las coproducciones, en Venezuela se estrenan las coproducciones, todas. Todas las películas que se coproducen con Venezuela se estrenan. La ley no solamente obliga a que eso ocurra, sino que promueve que se haga. Es decir, es más que una obligación, un derecho y una posibilidad de abrirnos a un cine que nos contenga a todos y no un cine que ponga barreras nacionales. Es decir, en esto de los nacionalismos en medios de cultura y en medios cinematográficos, por supuesto, todos los que estamos acá y mucha más gente sabemos que es necio. La cultura no admite barreras. Se propone el concepto de la interculturalidad, del diálogo de las culturas, y el cine es un modo extraordinario para que se produzca ese diálogo. Entonces sí, coproducimos. Nosotros destinamos aproximadamente 2 o 3 millones de dólares al año, por año, siempre, a la evaluación de proyectos que nos llegan de todas partes del mundo para coproducción. Ahora mismo en San Sebastián alguna gente nos propuso, incluso de Canadá, por ejemplo, proyectos interesados en hacer películas con Venezuela. Efectivamente, Azul y no tan rosa es una coproducción venezolana-española y nos honra mucho. Además, lo quiero recordar las palabras de este gran amigo productor español el día que Venezuela ganó, el cine venezolano ganó el premio Goya, cuando destacó la importancia del sistema
de ayudas venezolanas, del sistema de fomento. Yo prefiero llamarlo sistema de fomento en lugar de sistema de ayuda, porque no es verdad que los ciudadanos y las ciudadanas, los pueblos necesiten ayuda. Lo que necesitan es el acompañamiento, lo que necesitan es a lo que tienen derecho. Es decir, no son dádivas, no son regalos, no, es al revés. Somos nosotros los que ejercemos eventualmente funciones públicas, los que tenemos la obligación permanente de facilitar todo el trabajo en nombre de ese pueblo para el cual trabajamos. Y es lo que tratamos de hacer con cada cosa que hacemos. Así que efectivamente, y aprovecho la oportunidad, si aquí hay alguien que tenga alguna idea de proyectos de coproducción con Venezuela, además está totalmente automatizado. Pueden entrar a nuestro sitio web, está totalmente automatizado y abierto los 365 días del año. No está sujeto a disponibilidad presupuestaria y tenemos plena garantía de que en cualquier trimestre que hacemos 4 cortes de evaluación, proyecto que se ha evaluado, proyecto que les son asignados los recursos. Acabamos de hacer la semana pasada un aporte a un proyecto, por cierto, apoyado aquí en España en el último foro de coproducción de San Sebastián, el proyecto El Acompañante. Acabamos de aprobarle un aporte para hacer coproducción minoritaria con Venezuela. Entiendo que está también con Ibermedia, ¿no, Elena? Entonces, bueno, ya somos socios otra vez a través de las coproducciones minoritarias. Hola, buenas noches. Soy Abel Martín, soy el director general de la entidad de los actores aquí en España y me siento concernido por todo el sector del cine. Primero felicitarte, Juan Carlos, porque te veo que eres un experto impresionante, no solo ya de la tarea que haces, sino de las culturas de todos los países de América Latina, incluido España, cuando mezclas expresiones y cosas que son auténticas en cada lado, ¿no? Yo me bastaría con decir que os felicito por todo lo que estáis haciendo, que es un gran referente para todo el sector aquí en España, por la situación que estamos viviendo, y con decir eso y felicitaros y viva la madre que os parió, podía haber acabado esta intervención, pero quería decir alguna cosa con algún fundamento, porque todo lo que voy a decir ahora no solo lo digo aquí, lo llevo diciendo años en varios foros y en varios lugares. Primero, es fundamental e impresionante que vosotros hayáis tomado como primer punto de interés el cine, cosa que también hacen países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, y que por contraposición en este país se esté despreciando y estemos pendientes incluso de que las sucesivas normativas que van surgiendo sean para destruir lo poco que hay, ¿no? Estamos peleando ahora por una ley de propiedad intelectual. El próximo martes estamos convocados a las 12 frente al Ministerio de Cultura porque es ya la aniquilación absoluta de cualquier posibilidad de hacer algo en este país, con todo lo que ha sido a nivel cinematográfico. Entonces, Venezuela no solo ha hecho una ley del cine que incide en la producción, que es fundamental, sino también en algo que aquí siempre hemos reivindicado, que es incidir en la distribución, en la promoción del cine, y eso es fundamental. Aquí, al parecer, solo se legisla en función del IBEX 35, o sea, de las empresas del IBEX 35, y no se dan cuenta que, y aquí tenemos al señor embajador, si él conoce y tiene relación con el embajador de Estados Unidos de cualquier país, si le pregunta, su misión fundamental es el orden y el audiovisual. Esas son dos grandes misiones, porque el audiovisual no solo es una gran industria, sino que es un tema, un asunto estratégico de primer orden, tanto ideológico como político e incluso comercial, porque después del audiovisual luego viene el producto. Después de las novelas colombianas, aquí se consume el café Juan Valdés y otras cosas. Y detrás de las películas de Estados Unidos, las hamburguesas, la Coca-Cola y todo lo que ya sabemos. Yo, al margen de que soy un amante y estoy casado con América Latina, tuve la oportunidad de conocer Venezuela con una mochila de pueblo en pueblo. No sé si me queda algún pueblecito pequeño, y puedo afirmar que Canaima, por ejemplo, puede que sea el lugar más impresionante de naturaleza del mundo, porque me lo recorrí varios días, hice noche por ahí por la selva, toda la gran sabana, todos los pueblecitos, y exportar eso al mundo es fundamental, o sea, que el mundo se entere, porque el audiovisual es la imagen de un país. Entonces me parece admirable y magnífico que ustedes, desde las instituciones, consideren que el audiovisual, como confluencia de varias manifestaciones del arte y de la creación, es fundamental para Venezuela y para el resto del mundo. Y ojalá estos vídeos y estos mensajes y estas realidades contrastadas ya, como son los datos y las cifras que dan de producción, de audiencia, etcétera, etcétera,
pues sirvan de ejemplo y se puedan difundir aquí en redes sociales, en otros lugares, para ver si alguien se sensibiliza. Yo sé que aquí hay autoridades incluso dedicadas a la promoción del cine que hacen lo que pueden, pero el problema aquí viene de más arriba. Es que no acaban de entender que el sector audiovisual es una de las ramas de las columnas vertebrales hoy día fundamentales. Nuestro presidente está en China hoy acaba la visita a China, y se han firmado muchos convenios de empresas de distinto índole, ¿no? Textil, de la construcción, etcétera, etcétera. Pero el acuerdo más importante, que es el acuerdo de coproducción audiovisual que se va a firmar con China, no se firma en estos días. No lo firma el presidente del gobierno, no le da esa importancia. Cuando estamos hablando de un mercado de 1.400 millones de personas. O sea, eso es lo que me da mucho coraje, porque en Estados Unidos, sin ir más lejos, además de Venezuela, dan mucha importancia al audiovisual y es la segunda actividad económica del país. ¿Por qué aquí no se da importancia a eso? O sea, ya sé que estoy predicando un poco entre gente afín y demás, pero bueno, necesitaba decir eso. Y luego finalmente solo hacer una pequeña pregunta. El audiovisual es el cine y la ficción televisiva. No sé si a nivel de ficción televisiva Venezuela tiene también algún plan, porque aquí las novelas venezolanas en los años 90 fueron un boom. Cristal, Abigail, etcétera, que todos recordarán. Entonces, el tema audiovisual, además del cine, también es la televisión. Si hay algún plan, pues sería también magnífico. Muchas gracias, enhorabuena a todos. Gracias a ti por los comentarios. La verdad, yo, poco puedo hablar de televisión porque la verdad prefiero no referirme a cosas que no manejo bien, ¿no? Pero sí puedo en sentido general decirte que hay en este momento un proceso importante de revisión para conformar un programa de producción televisiva fuerte. Se está trabajando justamente en este momento, lo sé, porque me invitaron a un par de reuniones para valorar algunas ideas que desde el cine pudieran aportar para fortalecer ese proyecto, y tengo esperanza de que eso ocurra así, porque como todos sabemos, la televisión llega a mucho más gente. Y no quería aprovechar un poco lo que tú has mencionado, que se me escapó decirlo, ¿no? Ustedes saben que según las cifras que se manejan, por cierto, por el Observatorio Europeo del Audiovisual y otros observatorios en el mundo, en el planeta se venden más o menos 7.000 millones de boletos de cine, o por lo menos esa fue la cifra que se dio para el año pasado, más o menos 7.000 millones de boletos. Y eso representó más o menos 35.000 millones de dólares de ganancias, de los cuales el mercado interior, el mercado doméstico de Estados Unidos, estamos hablando de poco más de 11.000 millones, de esos 35.000 millones. Y esos restantes 24.000 millones de dólares lo producimos nosotros, es decir, lo producimos desde Europa, América Latina y Asia. Por cierto, en ese mismo orden. Europa, América Latina y Asia. Entre tanto, la proporción de nuestros cines es diminuta. Mientras que en Estados Unidos el 97% de todo lo que se ve, el mercado norteamericano-canadiense, solamente se ve el cine que ellos hacen. En el caso del resto del planeta, la proporción es exactamente inversa, ¿no? Salvo los casos honrosos, por supuesto, la India con su 92 o 93% de cine indio, o en el caso de Europa, que tenemos algunos casos interesantes, y en Asia también, Corea del Sur y Japón, se sabe que el 60% de todo lo que se ve, es decir, los surcoreanos y los japoneses prefieren ver cine surcoreano y cine japonés en un 60%, los dos países. Cada uno ve 60%. El resto, el 40% restante, mayoritariamente Hollywood, pero la batalla se la han ganado. Pasa lo mismo en Turquía y en algunos países de Europa como Italia, como por supuesto Francia, Alemania, el Reino Unido y España, que el año pasado tuvo un bajón importante, pero este año la audiencia, digamos, creció, y eso habla muy bien de, insisto, de los ciudadanos y las ciudadanas que quieren verse y reclaman su espacio. De resto, la cosa es realmente tenebrosa. Ya digo, a mí me da realmente casi vergüenza tener que decir aquí, como lo dije, que hace 11 años
el 0,3% era cine venezolano en mi país. Y digo ahora con mucho orgullo, sin asumir que esa es la pelea ganada, que tenemos 15,25, porque hay un dato más. Porque hay un dato más. No es verdad que esos 7.000 millones, que curiosamente, por cierto, corresponden con más o menos el número de la población general del planeta, igual que en Venezuela, se venden 30 millones de boletos y casualmente tenemos 30 millones de habitantes. Que nadie caiga en el atajo de pensar que los 30 millones van al cine. Los estudios más liberales, hechos por los propios exhibidores, dan cuenta, estamos hablando del 5% de la población. Es decir, los más generosos, ¿no? Es decir, el 95% de la población, la cifra en México, el otro día escuché a Víctor Ugalde, que es un extraordinario investigador, director, presidente del gremio de directores de allá, de México. Víctor decía que la cifra en México, y en México el año pasado se vendieron 248 millones de boletos. México es el quinto mercado para la motion pictures. Es el quinto mercado por número de pantalla, por número de boletos y por supuesto por ganancia. Bueno, hasta hace 2 años en México el cine mexicano que se veía era 6%, 7%. El año pasado subieron gracias a una película, una comedia, la de Derbez. No se admiten devoluciones. Entonces subieron a 12%, ¿no? Subieron a 12%, pero normalmente en los últimos años era 6%. Pero en todo caso, consideren ustedes que los 248 millones de boletos en México o los 30 millones de boletos en Venezuela, consideren ustedes que lo asimilamos al 100%, bueno, todo el cine que se vio en México y en Venezuela. Bueno, en cada uno de los respectivos países corresponde al 5% de la población mexicana y el 5% de la población venezolana. Y esto es más o menos así en cada uno de los 200 y pico países del planeta. Eso quiere decir que hay gente que nunca ve cine. También quiere decir que hay mucha gente que nunca ve cine en las salas de cine. Y hay gente que ve cine de otros modos, ¿no? Entonces, por eso nos reafirmamos en el programa de cine comunitario y en el sistema de festivales. Porque déjenme decirles que además somos presa de un sistema que decide dónde se hace una sala de cine. Todos ustedes saben aquí cuántos, bueno, no sé, en España hay miles de municipios, pero que alguien, no sé, que más de la mitad de los municipios deben no tener salas de cine. La cosa debe estar por ahí. Yo no manejo las cifras, pero los rigores para el establecimiento, mucho más, los rigores para el establecimiento de las salas de cine es un rigor absolutamente excluyente. Por tanto, si el Estado, en este caso venezolano, fundara su política de inclusión solamente atendiendo el cine convencional, que es el que se ve en las salas de cine comerciales, perdónenme, le estaríamos haciendo un muy flaco servicio a una definición de democracia, porque estaríamos dejando por fuera al 95% de la población. Por eso justificamos los recursos que destinamos a los programas regionales para atender. ¿Cómo llevamos cine a esos lugares? Pantallas inflables. Pantallas inflables. Entonces, eso es hermoso porque es un cine bajo las estrellas. Yo sueño con que en algún momento, además de las pantallas inflables, podamos tener también algunos recintos para que alguna gente que no se siente tan confortable en un banquito de pueblo pueda sí entrar a una sala, que también merecen tenerla como parte de las políticas culturales que nuestros países tenemos que construirlo. Entonces, la invitación a hacer es que no caigamos en los exteriores, en las fachadas de la gran industria. Yo no tengo ningún problema con la gran industria del cine, me parece maravillosa que exista. Y de hecho, si no me pareciera maravillosa que exista, nosotros no estuviéramos también haciendo cine industrial.
Yo creo que la pelea hay que darla en todos los rincones, en todos los espacios, incluyendo en las salas comerciales, en los shoppings, en los centros comerciales, pero no caer en la trampa de simplemente concentrar ahí el trabajo, porque hay un país profundo en cada una de nuestras naciones que nos llama, y no nos van a perdonar después de algunos años que, sabiendo estas cosas, manejando las cifras, no hayamos hecho nada, por lo menos para tratar de remediar, cambiar un poquito la situación en esas realidades. Aló. Ahora sí. Bueno, Juan Carlos, un placer tenerte aquí en España, señor embajador, señor Maricea. Un placer encontrarme con el gran poeta Edmundo Araya aquí. También hay que decir homenajeado en el Festival Mundial de Poesía de este año en Caracas. Bueno, me dijeron que me presentara. Mi nombre es Iván Ramos, ex esgrimista de la Selección Nacional de Venezuela y productor nacional independiente de cine y televisión. Bueno, encuentro por aquí por estudios. Estamos haciendo estudios de altos estudios aquí de lo que es esgrima escénica, ya que pensamos que es una necesidad en Venezuela por los altos contenidos que hay de cine épico y de cine también histórico que se está haciendo y lo vimos como una necesidad de hacerlo. Bueno, mi pregunta básicamente, y bueno, hablar un poquito del cine, que me parece interesante esta explosión del cine. Nosotros venimos de medios comunitarios, esta explosión de medios comunitarios que ha habido en Venezuela. Vale la pena decir que logramos hacer el primer documental sobre radios comunitarias de la red Cardumen en el estado de Nueva Esparta, de la cual el director de fotografía de ese pequeño corto es hoy el director de fotografía de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Marco Santanielo. Fue nuestro director de fotografía en ese momento, gran amigo mío y de la isla de Margarita también. Somos allá de Margarita. Sí. Estamos aquí, bueno, en España, aparte de cultivándonos, haciendo la producción del primer documental sobre el campeón olímpico Rubén Limardo, que se llama Sangre de Guerreros, de regreso a Polonia, es la primera parte de este documental, pero para ello también nos estamos formando. Importante la formación, de allí mi pregunta. Queríamos saber qué mecanismos y cuáles eran específicamente las universidades, sobre todo aquí en España, que no tenemos el problema del idioma, ¿no? Ya que venimos del pueblo llano, no manejamos mucho el inglés, nos encanta la escuela de cine, por ejemplo, de Polonia, de Ush, que es una de las más famosas del mundo, pero sentimos a España primero como una nación hermana y segundo que no tenemos esa traba del idioma. ¿Qué universidades o con qué unidades educativas aquí en España podríamos nosotros, a través de currículum o de lo que nosotros hacemos, poder acceder a hacer talleres que nos ayuden a formarnos más para que nuestras películas o las ideas documentales que tenemos de hacer sean de mayor calidad cada vez? O sea, básicamente esa es mi pregunta. Muchas gracias. Mira, como es una pregunta así como muy particular, de todas maneras, Carlos Sierra, que está aquí con nosotros, que lleva todos los programas de formación del SENAC, te puede dar los datos. Pero en general te digo, nosotros no ponemos límite. Es decir, recibimos todas las proposiciones. Tenemos un convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona, pero eso no quiere decir que la cosa se circunscriba allí. Estamos por suscribir uno, creo que ya lo suscribimos, con la Universidad de La Laguna. En general, nosotros tenemos aquí becarios, lo mismo en Barcelona que en Madrid, y creo que en alguna otra ciudad, en distintos centros de formación, en distintísimos centros de formación. Así que no hay, en principio, ningún programa que esté fuera digamos, que no pueda ser objeto de apoyo por parte nuestra. Soy Juan Manuel Ramírez, soy profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y quiero felicitar por el acto. Y especialmente valiosos han sido los documentales, ¿no? Qué duda cabe que un acto de estas características, que pretende hablar del nuevo cine venezolano, tiene que completarse, ¿no? Como ha hecho con esos dos vídeos que han presentado elementos sugerentes de discusión, pero a mí particularmente me han suscitado también algunos interrogantes, ¿no?
y quiero a partir de ahí formular dos preguntas también precisas. Una primera tiene que ver con los rasgos definitorios o distintivos de lo que podemos llamar ese nuevo cine venezolano en el marco también del proceso político bolivariano. Esos signos distintivos o esos rasgos distintivos, si podemos hablar así, tendrían más que ver quizá con los contenidos, con lo que se cuenta, o quizá con el modo en que se hace cine, con el modo en que se cuenta. Si tiene que ver con algunas técnicas o tiene que ver, por el contrario, como decía, con los contenidos, o con ambos incluso, ¿no? Pero ¿cuáles serían? Y un segundo interrogante también muy concreto tiene que ver con lo que a veces se presenta como una cierta dicotomía a la hora de entender el cine. Entenderlo bien como una expresión plástica, como una expresión artística, donde damos prioridad o intentamos rescatar la plasticidad, o también como un instrumento de análisis de la realidad y también de concienciación o de transformación de la realidad. No sé si esas dos dimensiones están latentes de modo contradictorio o no en este escenario de nuevo cine venezolano. Gracias. Sí, gracias por las preguntas. Yo te diría, con relación a la primera interrogante, que ya el solo hecho que esta gente, toda esa gente, cualquiera de ellos, en cualquiera de esos lugares, haga cine el que ellos quieran, ya para mí es un acto profundamente revolucionario. Es decir, ya eso es un contenido en sí mismo. Que cada uno de ellos se asuma desde el lugar donde vive como un creador o como una creadora, yo como representante del Estado me siento más que bien pagado. Nosotros no establecemos ningún tipo de valoración con respecto de los contenidos, que para eso están ellos. Y para ellos tienen el amparo de la Ley de Cinematografía Nacional, uno de cuyos artículos consagra la plena libertad de creación. Entonces, creo que la sumatoria de todas esas oportunidades de acceso a fondos públicos para poder realizarse ellos, cada uno de ellos, ellos mismos, decidiendo cada uno de ellos cuáles son los temas o los elementos de su propio interés, déjame decirte que constituye para mí la propia respuesta al contenido. Y con relación a lo segundo, el cine viene cambiando y eso todos lo sabemos. La línea que divide géneros, toda esta irrupción tecnológica va haciendo cambiar todo de una manera tan formidable que hoy día yo creo que no tiene mucho sentido discutir, digamos, los términos en que cada uno asume la realización cinematográfica como un tema plástico, como un tema etnográfico, como un tema artístico, como un tema cultural, como sea. Yo, de todas maneras, yo soy un poco hecho como a la antigua en el sentido de la formación. Yo, por supuesto, yo respeto los cimientos de Ricciotto Canudo y toda esta cosa, y lo que sí reivindico es aquello que Canudo decía. Y con eso me quedo más. Ya tempranamente, hace 100 años, en ese magnífico libro, El Manifiesto de las 7 Artes, ¿no? Tengáis cuidado con los tenderos, señalando la importancia con los tenderos. Es decir, ¿no? Porque claro, ya lo vivía con toda esta actitud tramposa del padre Edison, con el tema de la guerra de las patentes allá, ¿no? En los Estados Unidos, que provocó la traslación de todos los grandes emprendedores del cine norteamericano, muchos de los cuales europeos, húngaros, franceses, ingleses, etcétera. Se tuvieron que irse de la costa este, ¿no? Y establecerse en la costa oeste de los Estados Unidos, justamente por aquello de los tenderos, por aquello que ya Ricciotto Canudo advertía. Entonces, reivindico la capacidad expresiva del cine en términos de las culturas, ¿no? Eso ya es un tema de gusto personal, es un tema al modo clásico de Canudo, al modo clásico de la acumulación de las artes anteriores, hasta llegar al séptimo arte, pero reivindicar que en todo caso caben todas las variantes, siempre y cuando el cine no venda el alma al mejor postor,
siempre y cuando el cine y los cineastas hagan y digan lo que quieren hacer y lo que quieren decir, cualquiera sea esto que quieran hacer o que quieran decir, en un acto como lo es de profunda responsabilidad personal, de profundo compromiso y de expresión de una pasión, de un amor en términos de arte, ¿no? De creación. Hola. Bueno, lo haré muy breve porque ya debe estar un poco cansado Juan Carlos. Bueno, me conocen como Benny Terán. Llevo 11 años viviendo en Madrid y bueno, creo que me ha ido bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? Aunque la gente se queja, pues yo siempre veo las circunstancias como posibilidades, ¿no? Y he venido a trabajar por causa de trabajo y aquí me sigo manteniendo. Estuve un tiempo, tengo dos incógnitas muy grandes, ¿no? Una, me alegra mucho saber, porque de esto no lo había visto, mira que sigo mucho la página del SENAC, pero no había visto en profundidad el trabajo que está haciendo, es una labor, vamos, impresionante. Desde mi punto de vista creo que es increíblemente impresionante. Y entonces tenía una pregunta que siempre he traído, ¿no? Me gusta mucho que estamos llegando al pueblo, que el pueblo se está viendo, que estamos haciendo cosas, que ya tenemos un punto de vista desde dentro, no solo desde fuera hacia adentro, sino me ha encantado todo, bueno, muy cinematográfico también como lo habéis pintado, ¿no? Pero tenía una pregunta, ¿hay algún plan, algún proyecto, se está diseñando alguna ruta para poder participar también dentro de lo que llamamos el estándar comercial en cualquier sala de cine? ¿Cuándo veremos la primera película de Venezuela estrenada en cualquier sala de cine? No en la sala tal, sino es algo que me ha preocupado siempre, porque no sé que estamos trabajando, sé lo difícil que es también. O sea, yo soy productor musical desde hace 20 años y he tenido la oportunidad de trabajar aquí con multinacionales, bueno, como Universal, como Sony, y entiendo mucho lo que es comercio y bueno, lo que esto es conocimiento, cultura. Entonces, ¿cuándo tendremos una rama para los que nos gusta? Por ejemplo, a mí me gusta la rama de hago uno muy cultural, hago uno muy profundo, pero hago uno que también nos trae el retorno a casa. Y la otra, esa es la primera, y la otra es, yo estuve intentando llegar, bueno, pidiendo una coproducción al SENAC, porque tampoco estaba muy enterado de cómo iba. Yo estoy organizando un largometraje, ¿no? Tengo 4 años pensando cómo lo voy a hacer para que no sea tan costoso y que sea la ruta más viable, ¿no? Ahora estoy ya en fase de que voy a empezar a rodar ahora en noviembre. Ya no responde. Bueno, no, eso es la otra. Es que yo he intentado estar, pero cuando me han aceptado, han visto, estuve hablando con Juan Díaz, con Pinto, con muchísima gente de ahí, empezamos a hablar, han visto muchos fotogramas que he enviado de cosas que he ido haciendo y trabajos que he ido realizando, y les ha gustado, ¿no? Y me han llamado, me he sentido muy bien, porque he sentido el interés del SENAC. Pero hubo una fase que me frené un poco, porque era que tenía que tener yo radico aquí desde hace 11 años, pues no tengo una empresa, no tengo una productora, conozco poca gente realmente del ámbito de la producción en Venezuela audiovisual, y entonces me asignaban que tenía que buscar a alguien, una empresa ahí, y honestamente me quedé en el aire, o sea, hasta ahí llegué, porque no, ya de ahí para allá no podía seguir. ¿Hay alguna alternativa, alguna solución a esto? Y gracias por el tiempo. Pero en tu primera pregunta me sirve para aclarar que yo no soy enemigo de el así llamado mercado, ¿no? Es decir, yo sé y lo acepto y no estoy incómodo con eso, que el cine es arte y es industria, ¿no? No tengo ningún problema con eso. En todo caso, justamente yo creo que tenemos que aprender de aquellas cosas que la gran industria hace bien para que funcionen las cosas. Porque además genera empleo, ¿no? En promedio, cada largometraje en Venezuela va generando 300 empleos directos.
y un montón de empleos indirectos. Entonces, si estamos haciendo 15 o 20 películas por año, entonces hay un montón de familias que se ven beneficiadas desde el punto de vista económico, pero al propio tiempo con la satisfacción tremenda de estar contribuyendo al realce, digamos, de la propia cultura nacional, ¿no? Entonces, eso es muy importante. De esas películas tenemos muchas, es decir, se han hecho, y yo creo que no hay que hacer ninguna condenación, ¿no? De ninguna de ellas, todo lo contrario, existen y deben existir, algunas de ellas pagan las otras, ¿no? Y bueno, y es así la vida, y no, eso no hay que tenerle ningún tipo de prurito. Así que bueno, eso está pasando ya, no es algo que va a pasar, ya está pasando, ¿no? Ahora, yo te había entendido en la primera parte es el tema de la internacionalización. Nosotros hemos querido durante todo este tiempo, y lo digo así, nos hemos querido concentrar en atender la casa primero y lo otro que viniera después. Es decir, nunca nos propusimos ganarnos la Concha de Oro, o el Goya, etcétera. Es decir, yo creo que esos son resultados de un trabajo sostenido, colectivo, de un país que se mueve y que va produciendo unos resultados. Y para la mejor salud del sistema nervioso central es mejor no tener como esas prisas, digamos. Eso va a ocurrir si se hace el trabajo bien, con el talento, con la disciplina, con el amor, con la pasión con que se deben hacer todas las cosas en la vida, ¿no? Entonces, creo que sí, es una asignatura pendiente la internacionalización, pero quiero decir que algunas películas nuestras ya se empezaron a ver aquí en España. Pelo Malo y Azul y no tan rosa ya se distribuyeron aquí en España y también se distribuyeron en México, y en Colombia acabamos de distribuir una de las películas que estrenamos el año pasado, y ahora vamos a estrenar también Pelo Malo en otros países de Europa. Distribuimos también otra película nuestra en Brasil, es decir, estamos empezando, poco a poco. Poco a poco nos equivocaremos, pero sabemos que eso es algo que irá pasando con el tiempo, y creo que no hay que apresurarse demasiado con estas cosas. Sobre todo, mantener la prioridad de que nos importa atender a la mayor cantidad de nuestros 30 millones de ciudadanos y de ciudadanas, ¿verdad? Y ahora, después de decirte esto, te juro que olvidé la segunda pregunta que hiciste. La coproducción, ya me acordé. Es un ardid para recordarlo. Sí, es una condición. A ver, es de las mínimas cosas. Es decir, tú como ciudadano venezolano puedes vivir 30 años fuera de Venezuela o toda la vida fuera de Venezuela y tienes exactos derechos para ejercer tu ciudadanía y tener acceso a todos los fondos. De hecho, Claudia Pinto, la directora de La Distancia Más Larga, tiene 12 años ya viviendo aquí en España, y ella, bueno, lo que hizo fue conseguirse una buena socia productora venezolana que está en Venezuela, y hizo todo lo que tenía que hacer, y bueno, filmaron la película y accedieron a todos los fondos. Entonces, un poco mirar eso, y bueno, y un poco ya el consejo, digamos, de caso por caso, seguramente te lo dará nuestro equipo en el área de desarrollo de proyectos. Gracias a ti.